¿Alguna vez te has imaginado cómo es la lucha entre los antibióticos y las bacterias para defender a nuestro cuerpo? Bueno, en realidad no se ve exactamente así. Por ello, en este video se van a describir tres familias de antibióticos: los macrólidos, las lincosamidas y los glucopéptidos, para que realmente entiendas cómo ayudan a tu cuerpo. Los macrólidos son antibióticos que llevan dicho nombre ya que contienen un anillo de lactona multilátero. Esto quiere decir que es un anillo de 14 miembros para eritromicina y claritromicina y de 15 para acitromicina. La eritromicina fue descubierta en 1952 por McGuire en los productos metabólicos de una cepa de Streptomyces erythraeus. La claritromicina y la acitromicina son nuevos derivados semisintéticos de la eritromicina. Los macrólidos inhiben la síntesis proteica bacteriana, alterando la translocación, ya que su base libre se une a la subunidad 50S del ribosoma bacteriano. Los macrólidos pueden ser bactericidas o bacteriostáticos según la concentración y el tipo de microorganismo. Por ejemplo, la eritromicina es bacteriostática, pero puede actuar como bactericida cuando su concentración es alta y el microorganismo es muy sensible, siendo así muy activo in vitro contra cocos y bacilos aerobios gram positivos. Es muy común la resistencia de los macrólidos entre los estreptococos. Los mecanismos que originan resistencia a la eritromicina afectan a todos los macrólidos, por lo tanto, la resistencia cruzada entre ellos es completa. La resistencia de Streptococcus pneumoniae a los macrólidos casi siempre coexiste con la resistencia a la penicilina. La eritromicina no actúa contra la mayor parte de bacilos gram-negativos entéricos aerobios. Sin embargo, posee moderada acción in vitro contra otros gram-negativos, como Haemophilus influenzae y Neisseria meningitis, así como buena actividad contra casi todas las cepas de Neisseria gonorrhoeae. Se observa también acción antibacteriana útil contra Pasteurella multocida, especies de Borrelia y Bordetella pertussis. La claritromicina es más fuerte contra cepas de estreptococos y estafilococos sensibles a la eritromicina, pero tiene solo pequeña actividad contra Haemophilus influenzae y Neisseria gonorrhoeae. Posee acción satisfactoria contra especies de Chlamydia y Mycoplasma pneumoniae. La acitromicina suele ser menos activa que la eritromicina contra los microorganismos gram positivos y es ligeramente más activa que la eritromicina y la claritromicina frente a Haemophilus influenzae y especies de Campylobacter. La acitromicina es muy activa contra especies causantes de clamidia, neumonía y gonorrea. Los macrólidos se clasifican de acuerdo con el número de carbonos que poseen en su estructura. Así, 14 carbonos para eritromicina y claritromicina, 15 carbonos para acitromicina y 16 carbonos para espiramicina. Dependiendo de la gravedad y la naturaleza de la infección, la dosis oral de eritromicina en el adulto es de 1 a 2 gramos al día, dividida en varias dosis iguales casi siempre cada 6 horas. Su administración intravenosa se reserva para el tratamiento de infecciones más graves, como legionelosis. La dosis habitual es de 0,5 a 1 gramo cada 6 horas. No se recomienda su administración intramuscular por el dolor que causa durante la inyección. En los niños, la dosis es de 30 a 50 mg por kilogramo al día por vía oral, dividido en 4 porciones, y en casos graves la dosis se duplica. La claritromicina para suspensión se administra en la forma de un régimen de 2 dosis diarias. 250 mg 2 veces al día en niños mayores de 12 años de edad y adultos con infección leve o moderada. También están indicadas dosis mayores, de unos 500 mg 2 veces al día para infecciones más graves. La claritromicina de 500 mg también se comercializa combinada con lansoprazol de 30 mg y amoxicilina de 1 mg en una sola dosis, que se administra cada 12 horas durante 14 días. Cuando administramos acitromicina por vía oral,
Esta debe consumirse 1 hora antes o 2 horas después de las comidas. Para tratar neumonía adquirida en la comunidad, faringitis o infecciones de piel, se administra una dosis de 500 mg el primer día, después 250 mg al día durante los días 2 a 5. En los niños, la dosis recomendada de suspensión de administración oral en la otitis media aguda y la neumonía es de 10 mg por kilogramo el primer día, máximo 500 mg, y 5 mg por kilogramo, máximo 250 mg al día en los días 2 a 5. Y para la amigdalitis o faringitis es de 12 mg por kilogramo al día, hasta 500 mg en total durante 5 días. Los macrólidos se usan cuando las penicilinas, cefalosporinas o tetraciclinas están contraindicadas en infecciones por organismos gram positivos y algunos gram negativos del tracto respiratorio, gastrointestinal, urinarias, de piel y tejidos blandos. Sin embargo, también existen estudios que demuestran que la combinación de un macrólido con una cefalosporina mejora el pronóstico, sobre todo en pacientes graves. Así, algunas de las indicaciones de los macrólidos son neumonía por Mycoplasma pneumoniae, clamidia, legionela, bronquitis aguda, faringitis aguda, otitis media, difteria, tosferina, angiomatosis bacilar en pacientes con SIDA, e incluso se utiliza como tratamiento y profilaxis de infección por Mycobacterium avium en pacientes con SIDA. Por su parte, dentro de las contraindicaciones de los macrólidos, encontramos que no podemos administrarlos en pacientes que han tenido reacciones alérgicas previas a ellos. La administración concomitante de los macrólidos con astemisol, cisaprida, pimosida o terfenadina está contraindicada, porque pueden producirse arritmias cardíacas potencialmente letales. Pacientes con insuficiencia hepática severa o antecedentes de hepatotoxicidad. Miastenia gravis, embarazo y lactancia, exceptuando la eritromicina y espiramicina. En pantalla podemos observar las interacciones medicamentosas de la eritromicina, las cuales coinciden en su mayoría con las del resto de medicamentos de la familia. En la tabla de color rojo podemos observar las interacciones medicamentosas graves, entre las cuales podemos mencionar un aumento del riesgo de arritmias cardíacas por la combinación de macrólidos más adenosina o fármacos prolongadores del intervalo QT o antihistamínicos, mientras que la combinación de macrólidos más inhibidores potentes de CYP4A aumenta sus efectos tóxicos considerablemente. En la tabla de color amarillo observamos las interacciones medicamentosas de riesgo moderado, entre las que podemos mencionar la combinación de macrólidos más inhibidores de glicoproteína P, la cual aumenta las concentraciones plasmáticas del macrólido, aumentando también su toxicidad, al igual que lo que ocurre al combinarlo con estatina. Por último, en la tabla de color verde podemos observar las interacciones medicamentosas de riesgo leve, las cuales en su mayoría se refieren a un aumento de toxicidad de los macrólidos. Otro tipo de interacción medicamentosa que podemos mencionar es que la eritromicina potencia los efectos de la carbamazepina, corticosteroides, ciclosporina, digoxina, alcaloides de ergotamina, teofilina, triazolam, valproato y warfarina, quizás al interferir con el metabolismo de estos fármacos gobernado por la CYP. Dentro de los efectos adversos de los macrólidos se puede mencionar fiebre, eosinofilia, erupciones cutáneas solas o acompañadas que desaparecen poco después de interrumpir el tratamiento. La hepatitis colestásica es uno de los efectos adversos más notables. Además, la administración oral de eritromicina y sobre todo dosis grandes de la misma suele acompañarse con molestias epigástricas que llegan a ser muy intensas, además de cólicos abdominales, náuseas, vómitos y diarreas que pueden ser causados por la administración intravenosa del mismo medicamento. Eritromicina por suspensión oral y por tabletas. Acitromicina por suspensión oral y tabletas. Claritromicina en polvo para suspensión y tabletas.
Parque Lincoln en Nebraska se descubrió el Streptomyces lincolnensis. Gracias a este, en 1962 se sintetiza la lincosamina, un antibiótico que se obtuvo a través de la purificación de dicho actinomiceto, que dio lugar a dos moléculas comercializadas, la lincomicina y la clindamicina. Las lincosamidas inhiben la síntesis de proteínas por su unión a la subunidad 50S de los ribosomas bacterianos y evitando la formación de uniones peptídicas, evitando la translocación y la transpeptidación, y así se producen cadenas cortas de proteínas no útiles para la bacteria. La clindamicina es un derivado del ácido trans L4N-propilhidrínico, un aminoácido que está unido a un derivado de una octosa que contiene azufre. Un dato importante sobre la clindamicina acerca de su farmacocinética es que esta es ampliamente distribuida por tejidos y fluidos orgánicos, ingresando y acumulándose incluso en polimorfonucleares y macrófagos, por lo que una de sus indicaciones más importantes son los abscesos. En cuanto a su resistencia, la clindamicina no puede ser expulsada por bombas por la bacteria, presenta resistencia por metilasa y puede presentar reacción cruzada con macrólidos. Su acción biológica es predominantemente bacteriostática, sin embargo, a dosis elevadas también puede ser bactericida. Posee un espectro de acción medio, similar al de la eritromicina, con la que comparte una resistencia cruzada parcial. Posee una acción más marcada sobre bacterias gram positivas, así como sobre gram negativas anaeróbicas, activo también sobre micoplasmas. Inhibe la mayoría de los cocos gram positivos, incluyendo los estafilococos productores de penicilinasa, pero no los resistentes a la meticilina, nocardia, actinomyces y toxoplasma. Su característica distintiva es la gran actividad contra variedad de anaerobias, especialmente el Bacteroides fragilis, que es superior al de la eritromicina o la claritromicina. Así, las cepas de Staphylococcus aureus sensibles a la meticilina suelen ser sensibles a la clindamicina, pero no los Staphylococcus aureus resistentes a la meticilina. Y los Staphylococcus coagulasa negativos también suelen mostrar resistencia. No ataca a bacilos gram negativos, espiroquetas, clamidia, micoplasma y rickettsia. Por vía oral se administran de 150 a 300 mg de clindamicina 4 veces al día. Y por vía intravenosa en infusión lenta se administran de 200 a 600 mg cada 8 horas. La dosis pediátrica por vía oral es de 8 a 25 mg por kilogramo al día en 3 a 4 dosis para mayores de un mes. La vía intramuscular o vía intravenosa consiste en una dosis de 20 a 40 mg por kilogramo al día en 3 a 4 dosis en mayores de un mes. Y para menores de un mes, la dosis es de 15 a 20 mg por kilogramo al día en 3 a 4 dosis. En cuanto a sus indicaciones terapéuticas, estas se encuentran restringidas a infecciones anaerobias y mixtas, sobre todo aquellas producidas por Bacteroides fragilis, las cuales producen abscesos abdominales, pelvianos o pulmonares. Infecciones por estreptococos anaerobios o Clostridium perfringens y aquellas que comprometen a los huesos y articulaciones. Utilizada también en profilaxis de cirugía colorectal y pelviana, pacientes con SIDA combinada con pirimetamina para tratar la toxoplasmosis y en forma tópica para el acné vulgar sobreinfectado. También se encuentra reservada para bacterias anaerobias de pacientes que no pueden tomar penicilinas o macrólidos, o en casos en donde la enfermedad no responde a estos antibióticos, como abscesos perialveolares e infecciones óseas causadas por estafilococos y bacteroides, debido a su buena penetración en el hueso, también para la profilaxis de la endocarditis. En infecciones graves por cocos gram positivos aerobios y anaerobios más sensibles, se recomienda una administración intravenosa o intramuscular de 600 a 1200 mg al día, en 2 a 4 porciones iguales para adultos. Mientras que en infecciones más graves con presencia de Bacteroides fragilis, la administración parenteral será de 1200 a 2400 mg al día. Dentro de sus efectos adversos encontramos erupciones cutáneas, urticaria, dolor abdominal, diarrea, enterocolitis pseudomembranosa que incluso puede ser fatal, náuseas, vómito, neutropenia y hepatotoxicidad. Y entre no tan comunes, eritema multiforme exudativo, incremento reversible de la aminotransferasa de asparato y de la aminotransferasa de alanina. Dentro de las interacciones medicamentosas más importantes, encontramos que la eritromicina y el cloranfenicol pueden exhibir antagonismo con la clindamicina, ya que sus sitios de unión son muy próximos, haciendo que se impida el acceso del otro. La clindamicina potencia a los bloqueantes neuromusculares, lo que puede causar depresión respiratoria.
Al combinar clindamicina con Lactobacillus acidophilus, se puede dar una posible inhibición o disminución del efecto terapéutico de este último, por lo que se recomienda espaciar la administración de ambos en unas 2 horas para evitar que se destruyan estas bacterias. Existe el riesgo de una posible aparición de efectos irritantes aditivos por combinación de clindamicina y trifatoteno. La clindamicina administrada con pirimetamina y leucovorin es eficaz para el tratamiento agudo de encefalitis en personas con SIDA. Y por último, la clindamicina con primaquina es útil para terapéutica de casos leves a moderados de neumonía. Las contraindicaciones más importantes de la clindamicina son la meningitis e hipersensibilidad a la misma. Así, también existen algunas presentaciones comerciales de la clindamicina, como ampollas de solución inyectable, cápsulas combinados con ketoconazol en óvulos por vía vaginal, solución tópica y gel dérmico. La lincomicina es precursora de la clindamicina. Tiene las mismas propiedades antibacterianas y tóxicas, pero es menos potente y tiene mayor incidencia de diarrea y colitis, incluso se han informado muertes. Por ello fue reemplazada por la clindamicina. Su acción biológica es netamente bacteriostática. Posee un espectro de acción medio con acción más marcada sobre bacterias gram positivas, así como gram negativas anaeróbicas. Activa también sobre micoplasmas. Su dosis por vía oral es de 500 mg 3 a 4 veces al día y por vía intramuscular o vía intravenosa en infusión lenta de 600 mg cada 6 a 12 horas. Dentro de sus indicaciones terapéuticas encontramos a pacientes con actinomicosis, erisipela, infecciones de piel, tejidos blandos, genitourinarias, óseas, intraabdominales, con neumonía, otitis media supurativa, sepsis y sinusitis. Sus contraindicaciones principales, al igual que la clindamicina, son la meningitis e hipersensibilidad. En cuanto a sus interacciones medicamentosas, debemos evitar a la lincomicina con eritromicina, ya que existe un posible antagonismo por parte de la eritromicina y puede causar resistencia. También se debe evitar la lincomicina con vacuna de fiebre tifoidea, ya que puede haber una posible inactivación de la vacuna. Por último, la lincomicina con bloqueantes neuromusculares, ya que existe una posible potenciación del efecto miorrelajante y hay un riesgo de depresión respiratoria. Como ya se mencionó, dentro de sus efectos adversos principales encontramos que existe una mayor incidencia de diarrea y colitis pseudomembranosa en comparación a la clindamicina, dolor abdominal, erupciones cutáneas, urticaria, flatulencias, glositis, náuseas, síndrome de Stevens-Johnson, tinnitus, pero todos estos son transitorios. Por último, dentro de sus presentaciones comerciales la encontramos en cápsulas por vía oral y en solución inyectable por ampollas. Dentro del grupo de los glucopéptidos se encuentran la teicoplanin, la daptomicina y la avoparcina. Sin embargo, el principal representante de esta familia de medicamentos es la vancomicina, la cual es un glucopéptido producido por Streptococcus orientalis, que fue descubierto en 1956 como sustituto de la penicilina. La vancomicina es bactericida, ya que al igual que las penicilinas actúa sobre la pared celular de las bacterias sensibles, sin embargo actúa de manera diferente. Su mecanismo de acción se puede resumir en que inhibe la síntesis de la pared celular en las bacterias mediante una unión de gran afinidad con el extremo D-alanil-D-alanina de las unidades precursoras de la pared celular. La vancomicina ha sido utilizada como sustituto de la penicilina, ya que tiene una alta eficacia contra Staphylococcus aureus resistente a la meticilina, Streptococcus viridans, Enterococcus y Clostridium difficile. Es bactericida para cocos gram positivos, Neisseria, Clostridius, anaerobios de la cavidad bucal y difterioides. Sin embargo, se han encontrado cepas de Staphylococcus aureus, Enterococcus faecium y Enterococcus fecales resistentes a la vancomicina. Estas bacterias nosocomiales también son resistentes a la meticilina y a la mayoría de los antibióticos. Su uso sistémico corresponde a una dosis de 500 mg cada 6 horas o 1 gramo cada 12 horas por vía intravenosa a pasar en 1 hora. Esta vía de administración se restringe a las infecciones por Staphylococcus aureus resistentes a la meticilina, para las cuales es el agente más efectivo, y como sustituto de la penicilina en pacientes alérgicos y asociada con gentamicina para la endocarditis por enterococo. Las indicaciones de la vancomicina en las infecciones odontológicas se restringen a los pocos casos que no responden a antibióticos más seguros y en pacientes alérgicos a la penicilina. Así, 1 gramo de vancomicina o 20 mg por kilogramo en infusión intravenosa es una alternativa.
Las dosis pediátricas consisten en los siguientes planes posológicos. En neonatos, en la primera semana de vida se aplican 15 mg por kilogramo por vía oral, seguidos de 10 mg por kilogramo cada 12 horas. Para lactantes de 8 a 30 días de edad, se administran 15 mg por kilogramo seguidos de 10 mg por kilogramo cada 8 horas. Y en lactantes mayores y niños, se aplican 10 mg por kilogramo de peso cada 6 horas. Se necesita cambiar la dosis en personas con función renal deficiente. Este medicamento se ha utilizado con gran eficacia en los pacientes con una función renal nula y pacientes sometidos a diálisis, administrando 1 gramo, aproximadamente 15 mg por kilogramo, cada 5 a 7 días. Dentro de las indicaciones terapéuticas, la vancomicina está indicada para todos los grupos de edad en la profilaxis antibacteriana perioperatoria en pacientes con alto riesgo de desarrollar endocarditis bacteriana cuando se someten a procedimientos quirúrgicos mayores. Pacientes dializados, pacientes que reciben quimioterapias antineoplásicas, infecciones por neumococos resistentes a penicilina y las producidas por difterioides, pacientes alérgicos a penicilinas, fiebre con sospecha de infección por gram positivos en pacientes neutropénicos, profilaxis en cirugía vascular, cardíaca, torácica y ortopédica en pacientes con alergia a beta-lactámicos. Dentro de las contraindicaciones de la vancomicina, es muy importante mencionar que no debe administrarse por vía intramuscular, debido al riesgo de necrosis en el lugar de la administración. Pacientes alérgicos a la vancomicina, pacientes con insuficiencia renal, aunque como ya se mencionó, puede utilizarse ajustando la dosis, monitorizando los niveles plasmáticos y vigilando estrechamente la función renal, siempre teniendo en cuenta los factores de riesgo de nefrotoxicidad. Pacientes con hipoacusia, para esto debe realizarse exámenes auditivos periódicos en pacientes con pérdida previa de audición y vigilar especialmente las concentraciones pico con las que se relaciona para evitar un empeoramiento de la sordera. Embarazo. La vancomicina se encuentra dentro de la categoría C de la FDA. No puede excluirse el riesgo de nefro y ototoxicidad. Debe utilizarse solo cuando no exista alternativa y el beneficio lo justifique. Por último, la lactancia. Aunque se excreta en pequeñas cantidades en la leche materna, su absorción oral es muy escasa. Se acepta su uso bajo un estricto control clínico. La vancomicina tiene una toxicidad sistémica muy alta. Puede provocar una sordera neural dependiente de la concentración plasmática, que puede ser permanente, daños al riñón, alergias cutáneas, baja de presión. La inyección intravenosa rápida produce escalofríos, fiebre, urticaria y crisis vasomotoras intensas. Esta reacción se conoce como síndrome del hombre rojo. Para revertir dicho síndrome se utiliza difenhidramida. También se han comunicado reacciones alérgicas, neutropenia y trombocitopenia inmunitaria, disnea y estridor. La asociación de vancomicina con aminoglucósidos puede resultar en nefrotoxicidad grave. Debido a que la vancomicina tiene una solución en pH bajo, puede precipitar y descomponer otros fármacos, por lo que debe administrarse sola. No se debe administrar junto a fármacos ototóxicos como la furosemida o la vinblastina. Debe vigilarse el posible deterioro de la audición. Por último, su administración simultánea con anestésicos generales se ha asociado a eritema, rubefacción tipo histamínica y reacciones anafilactoides. Puede reducirse si se administra la vancomicina durante 60 minutos antes de la inducción anestésica. Así, algunas de las presentaciones comerciales de la vancomicina son solución inyectable, polvo para solución inyectable y cápsulas. De esta manera pudimos evidenciar como conclusión que a pesar de que un medicamento parezca ideal para algún tipo de enfermedad, siempre debemos conocer todos sus efectos adversos, contraindicaciones, mecanismo de acción, diferentes opciones, presentaciones comerciales, porque solo esto nos brindará la información adecuada para realizar una correcta historia clínica de nuestro paciente y así poder indicarle el medicamento ideal que realmente le sirva y no ponga en riesgo su salud. Por ello, debemos ser profesionales responsables y siempre estar actualizados, sobre todo en este tipo de temas.